Saludos, soy Gabriel Pacheco del Universitario de Miñahui y en este video vamos a revisar, como parte de la tarea de parcial 2, eh, vamos a revisar el manejo de bases de datos en Python, eh, y también vamos a hacer lectura de datos y tablas de archivos PDF utilizando Python, algunas librerías, y vamos a resolver algunos ejercicios planteados utilizando Jupyter Notebook. Comencemos. Bien, como es costumbre, he creado un notebook en Jupyter y he copiado todo lo necesario para la realización de la tarea, como los ítems que nos vienen pidiendo para la tarea. Esta tarea viene planteada ya con una práctica anterior hecha en clase, que lo que hace es importar las librerías necesarias, crear una base de datos de ejemplo, ejecutar la creación de una tabla llamada productos, la ejecución de una tabla llamada catálogo, y se ingresa dentro de esta práctica. Hicimos el ingreso de varios productos. Además, se mostró una tabla. Y a continuación vendría lo que sería los ítems preparados para la tarea. Lo primero que voy a hacer es voy a importar las librerías necesarias. Voy a mostrar la carpeta donde estoy trabajando que no tiene creada una base de datos. Entonces, al ejecutar este código, vamos a crear una base de datos y vamos a crear una tabla productos con estos datos. Entonces, después de haber ejecutado las librerías, dice, la tabla productos se encuentra creada correctamente. Listo, entonces aquí ya podemos ver que dentro de la carpeta se ha creado la base de datos de ejemplo. En el siguiente punto, dentro de la práctica, también es crear una tabla catálogo con estos datos y tiene una clave foránea que es la clave que se vincula a la tabla productos. Entonces voy a ejecutar también este código y dice la tabla catálogo se creó correctamente. Ahora voy a ejecutar el ingreso de productos para la tabla productos. Entonces, al ejecutar este dato me dice que los datos se guardaron correctamente, entonces tendríamos estos datos ya en la tabla. Para mostrar esta tabla es de este código, donde se crea una conexión. En una variable producto se utiliza pandas para leer el SQL que se va a ejecutar y se cierra la conexión aquí está mal, y esto es parte de una función, y se escribe productos. Se muestra el data frame productos. Y se está ejecutando, me sale un error. Select asterisco from productos y se le pasa la conexión. El error dice que no hay la tabla productos. Productos. Por eso dice la tabla productos ya existe. Quiere decir que sí existe productos, no productos. Está mal escrito. Entonces es productos. Listo. Entonces aquí podemos ver la tabla productos. Ahora, el mostrar la tabla suele ser algo que se hace continuamente. Entonces, para poder reutilizar este código, voy a envolver esto dentro de una función que se va a llamar showTable, que va a recibir un nombre de la tabla. Esto iría adentro. Y voy a cambiar este valor por el valor de el nombre que le paso a la función. Y voy a retornar los productos. Perdón, voy a retornar esta variable de aquí, que es el que vendría a ser la tabla. Puedo cambiar este nombre también, ponerle table, y aquí retornar table, para poder reutilizar esta función. Listo, entonces he ejecutado y ya tengo esta función en memoria para cuando necesite imprimir una tabla se pueda mostrar. Listo, vamos a empezar a grabar, vamos a empezar a resolver los ejercicios punteados, que nos dice que a partir de las tablas que hemos creado en la base de datos, realizar las siguientes instrucciones. La primera dice, si no hay datos de una tabla, mostrar el mensaje, no hay datos de una tabla y el nombre de la tabla. Entonces, la idea sería tratar de contar cuántos datos hay en cada tabla y si este número es igual a cero, entonces significa que no hay datos en la tabla. Bien, para eso voy a crear un nuevo input de código y en este voy a establecer una variable con que será igual a eh, sqlite3.connect y dentro
Me voy a pasar el nombre de la base de datos, que es este, y no como todo, sino solamente SQLite para el. Y como toda conexión que se abre se debe cerrar, voy a cerrar de una vez la conexión para después no olvidarme. Close. Listo. Ahora voy a crear un cursor y voy a asignar la conexión cursor en función. Y esta es la que nos va a ayudar, este cursor es el que nos va a ayudar a ejecutar la sentencia SQL. Entonces, dentro del cursor voy a utilizar la función execute y le voy a pasar el código SQL. Select count para contar cuántos datos hay y from productos. Aquí, con esta sentencia, estoy contando todas las filas que tiene la tabla productos. Entonces, en una variable res, nombre de una res, le voy a asignar el cursor que acaba de ejecutar mi sentencia SQL. Encuéntrame la función each one, pero solamente el primer resultado que tengamos. Y si, y si res es igual a cero, significa que no hay datos en mi tabla, por lo tanto tendríamos que imprimir el mensaje print, el mensaje que nos solicita aquí. Ahora le voy a poner aquí el nombre de la tabla. Sería productos. Estas comillas serán dadas. ¿Mm? Listo. Y caso contrario, voy a imprimir, tenemos dos puntos, voy a imprimir la tabla. Pero para ello ya tengo esta función que me devuelve la tabla. Entonces, voy a pasarle este valor ahí. Y en main voy a poner productos. Ahora, como tenemos dos tablas, se debería hacer el mismo proceso para la otra tabla. Entonces, en la variable cursor, bueno, voy a cerrar esta conexión y voy a hacer la conexión nuevamente acá. ¿No? Un cursor, y esta vez voy a poner aquí catálogo. Y le voy a pasar la variable catálogo o catálogo como parámetro. No hay datos en la tabla, catálogo. Listo. Con esto, al ejecutar, hay un error que me dice finish from table y me dice que productos, hemos escrito productos, catálogo. Listo. Me dice que me muestra la tabla productos, pero como no hay datos en la tabla catálogo, me dice no hay datos en la tabla catálogo. Con esto quedaría el primer ítem resuelto. Bien, el segundo ítem nos dice insertar 12 registros en la tabla catálogo. Bien, entonces tendríamos que ir ingresando de registro en registro e ir guardándole en la tabla catálogo. Entonces, antes de esto, les voy a mostrar cuáles son los campos con la función showTable que acabo de crear hace un momento. Catálogo. Voy a mostrar qué es lo que tiene la tabla catálogo para saber qué campos son los que podemos ir llenando. Voy a agregar otro bloque de código y voy a ir solicitando porque claro, estos campos, el código, el ID del producto y el detalle. Aquí tenemos los ID de los productos que están creados y con eso voy a agregar, basados en este producto, voy a agregar los productos de aquí. Para eso, para ingresar 12 productos tendría que utilizar un bucle, por lo que voy a utilizar un for, desde ahí un rango, desde 0 hasta 2. Y voy a repetir. Voy a imprimir un mensaje para darme cuenta qué producto estoy ingresando, un format, y ingrese los datos del -1 y -1. Esta estructura ya la conocemos, estaríamos imprimiendo el número 1 cuando empezamos, cuando tenemos el dato 0,
y al llegar al 12 estaríamos imprimiendo el 12. Ingrese los datos del primer registro. Listo. Ahora, el código, cuando creamos la tabla, el código tenía un atributo de texto, es decir, el código es de texto y es una prima key, lo que quiere decir que es única. Entonces, voy a solicitar por teclado una variable code. Le voy a solicitar un input, solicitar un input que diga ingrese el código del catálogo. El primer registro, voy a dejar solamente este código, los puntos, y aquí voy a agregar esto al catálogo, para no estar repitiendo tantas veces la palabra catálogo. Estaría sería el ID del producto, que es un entero porque es una clave foránea. Entonces, voy a solicitar el PID, PID, que va a ser un input, eh, pero esto es un entero, así que hay que transformarlo en entero. No voy a solicitar que se ingrese el producto. Y de puntos y el detalle. Entonces, aquí voy a pedir una variable depth. Voy a pedir que se ingrese el detalle. Esto por 12 veces. Y aquí, para no abrir y cerrar la conexión tantas veces, voy a hacer la apertura y el cierre de la conexión fuera del ciclo for. Voy a copiar la conexión y voy a copiar el cierre de la conexión también para ahorrar un poco de tiempo. Listo, dentro del ciclo for ahora sí, voy a pedirle a la conexión que ejecute eh, la sentencia insert into catálogo, catálogo, y le voy a pasar, que es lo que quiero que ingrese, que sería el código, el ID pro y el detalle. Ahora, para poder pasarle los datos, voy a crear una cadena format y le voy a pasar los values, y le voy a pasar una cadena format code, en minúsculas code, y acordándonos que este tiene que estar entre comillas por el formato del SQL code, en el y también el detalle. Una vez ejecutado, tendremos ya insertados los datos de la tabla. Voy a mostrar la tabla. Archivo, voy a pasar catálogo para que se pueda ver. Listo, veamos que si tenemos algún error para rango. Para comprobar si es que hay algún error, voy a enviar solamente dos datos al principio y luego, apagado la grabación, voy a insertar los otros dos datos. Si es que funciona este código. Insert catálogo, código y el producto y los valores que tengo ingresados aquí. Listo, vamos a ver. Entonces, nos dice, ingrese los datos del primer registro al catálogo. Entonces, ingrese el código del catálogo y ponele frutas 1. Enter. Ingreso el código del producto, voy a poner 1 y en detalle voy a poner 10 manzanas por $10. Enter. Muy bien. El siguiente dice ingresa el código, sería frutas 2, por decir, enter. Ingresa el código del producto 2, voy a poner 10 peras, enter. Listo. El código funciona, sin embargo, se me olvidó poner commits, es decir, hacer que los
la base de datos guarde los cambios que acabo de hacer. Entonces, aquí hay que agregarle count.commits y con eso los datos se guardarán. Vamos a probar nuevamente. Le digo frutas, y el producto manzana, más por 10. Y del segundo registro sería el código frutas 2. El producto sería el producto sería el 2. Y el precio sería peras por 10. Un error. Está cerrada la base de datos. O por supuesto, entonces, no puedo hacer commit de una tabla cerrada. Es otro error. Entonces, vamos a correrlo una vez más. Voy a ingresar el código del producto que sería eh, frutas 10. El código sería 1. Y menciones todo 10. Y el código del producto, frutas 11. Y el código del producto sería 2. Y el detalle sería peras 12. Listo. Hemos ingresado los dos productos. Ahora el requerimiento nos dice que ingresamos dos. Pero para ahorrar tiempo de video, le voy a dejar ahí. Voy a poner los 12 y voy a ejecutar esto fuera del video para que se vaya ingresando los 12 productos. Entonces ya funciona. Voy a pausar el video ahorita. Bien, ya podemos ver que están ingresados los 12 ítems en la tabla catálogo. Entonces, aquí está el código, aquí está la ejecución del código y aquí está el data frame resultante para mostrar la tabla resultante. Vamos a con el paso número 3 que nos dice consultar los datos del producto cuyo precio sea mayor al ingresado por teclado. Entonces, desde la tabla catálogo. Ahora, eso nos dice que deberíamos hacer un where o un join. Entonces, lo primero que voy a hacer es solicitar por teclado el precio. Y tenemos esta variable price. Le voy a agregar un punto para float o a float, lo que es ingresa por teclado, ingresa el precio. ¿Listo? Ahora, voy a copiar la conexión. ¿Listo? Y de paso voy a cerrar de nuevo la conexión para no olvidarme. Ajá. Ahora, voy a crear una variable que se llama query, y le voy a solicitar, esta será una cadena de tipo formato, formato, listo. Será una cadena de tipo formato, y le voy a solicitar que haga un set asterisco from catálogo, porque aquí nos dice que es de catálogo, y le voy a unir, es un join con productos, y le voy a solicitar que con un on que el precio que se encuentra en productos y no en el catálogo, por eso solamente le pongo precio, es mayor a price. Price está en la variable que creo en este momento. Y además, eh, ID Pro tiene que ser igual a ID producto. ¿Listo? Ahora, desde pandas, en una variable resultado, voy a tomar desde pandas el read SQL query y le voy a pasar la variable query y le voy a pasar la conexión. Con eso, en vez ya tendría el valor de la consulta. Voy a mostrar esto aquí después de cerrar la tabla. Voy a ejecutar a ver si estoy algún problema. Me dice ingresa el precio 0.25. Tenemos un error. Punto SQL.
pandas, imágenes de pandas. Dice sintaxis de form. Estoy escribiendo la form, me confundí, aquí es from. A ver si todo funciona. Listo, aquí tenemos ya la consulta desde la tabla catálogo y los datos de productos. Como están unidos hacia la tabla, eh, hay repetidos, pero es lo que solicita en la consulta. Muy bien, vamos con el siguiente ítem, que sería el número 4. Bien, para el ejercicio número 4 o por la parte número 4 nos pide actualizar un registro de la tabla catálogo. Ya, muy bien, de la tabla catálogo, primero lo que voy a hacer es mostrar la tabla catálogo como está ahorita. Show table, y le voy a poner catálogo. Listo, ahora voy a agregar otro bloque y el ejercicio no nos dice que se ingresa por teclado, solamente que se dice que se actualiza un registro. Como el código es una clave primaria, el ID de producto es una clave foránea, lo que quedaría por editar sería detalle. No dice mucho acerca de qué editar el planteamiento del ejercicio, entonces lo que voy a editar es la tabla, lo que voy a editar es el detalle. Para ello como no dice que se ingrese por teclado, simplemente escogeré un código de la tabla y le cambiaré el dato de detalle. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a copiar la conexión, voy a copiar la conexión y voy a cerrar la conexión para no olvidarme. Ya. Ahora, desde la conexión, voy a crear una variable, otra vez una variable full. Le voy a decir que va a ser un tipo formato y voy a decirle que haga una actualización, es decir, un update de catálogo. Voy a ponerle set target, target. Le voy a decir, voy a editar este que dice peras, que diga, que diga así, y peras. Por- por ejemplo, y voy a utilizar la cláusula web para decir que voy a editar cuando el código igual a los a frutas 11 igual a frutas 11. ¿Listo? Ahora, desde la conexión, voy a tener que ejecute el código. Voy a cerrar la conexión y después voy a mostrar otra vez desde show table, catálogo, show table, catálogo. Listo, aquí podemos ver que no se actualizó y es porque otra vez me olvidé antes de cerrar la conexión, de pedirle a la conexión que haga commits de los cambios, que confirme los cambios. Entonces vamos a guardar y listo, podemos ver que ya se guardó el cambio en esta tabla. Con eso estaría cumplido el número 4. Bien, el ejercicio número 5 nos dice que eliminar un registro de la tabla catálogo acorde al dato ingresado por teclado. Entonces, el dato que se debería ingresar por teclado debe ser el código porque es la clave primaria. Entonces, voy a crear un nuevo bloque de código y aquí voy a solicitar el código por teclado. Input, input, in- ingrese el código a Arduino. Puntos. Voy a copiar la conexión. Voy a cerrar la conexión para no olvidarme luego. Y en una variable query
voy a agregar una cadena de texto con formato y voy a ejecutar la em, sentencia delete from catálogo, la cláusula web, código, código, sea igual, código, código, ingresado por teclado. Eh, Desde la conexión voy a pedirle que ejecute el query y voy a hacer commit de los cambios. Una vez cerrada la conexión, voy a pedir que me muestre la tabla de nuevo para verificar que se hayan borrado los datos. Luego, que se haya borrado el dato que ingresé. Entonces, estamos solicitando el código, estamos conectándonos a la base de datos, estamos estableciendo el código SQL, delete from catálogo, where código, igual a code, y estamos ejecutando. Estamos guardando los datos y estamos cerrando la conexión y mostrando los datos. Listo, entonces voy a correr este valor y voy a borrar el dato número frutas 14. Frutas 14. La enter me sale un error. Execute query. No se encuentran las columnas 14. Ah, me había olvidado que aquí este valor tiene que ir entre comillas por formato de SQL. Entonces, eh, ingresamos nuevo frutas 14. Listo. Y aquí podemos ver que ya se ha eliminado el título frutas 14. Bien, para el ejercicio número 6 nos dice que mostrar a partir de la tabla productos todos los datos de ambas tablas. Eso indica un join. Entonces voy a copiar la estructura del ejercicio anterior porque nos va a servir mucho para este ejercicio y así ahorramos tiempo. No vamos a necesitar este valor y vamos a necesitar la conexión, un query. En este caso el query será eh, select asterisco o seleccione todos los campos from. Dice que de la data, desde la tabla productos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es productos. Vamos a consultar la tabla de productos. Y como tenemos que mostrar de ambas tablas, le vamos a unir con una email join. Le vamos a unir con catálogo. Catálogo. Eh, pero debe haber una condición de que el ID producto, ID producto, es igual al ID de las tablas. Ahora, eh, aquí ejecutamos la conexión, pero aquí vamos a necesitar, en lugar de esto, una variable resultado. Voy a solicitar que pandas lea un SQL, read SQL query, y le voy a pasar el query, y también le voy a pasar la conexión. Listo, con esta variable, en esta variable ya estaría el resultado de la consulta. Y para mostrar, voy a mostrar después de cerrar la conexión el resultado. Déjenme verificar. Select asterisco. Selecciono todos los campos from. Aquí está mal escrito. Es from. Productos unido con catálogo y producto ID y de productos es igual a ID de código. Entonces voy a ejecutar. Y listo. Aquí podemos ver las dos tablas unidas de acuerdo a desde los productos. Como existen varios catálogos que tienen un mismo producto, se repiten. Entonces, este sería el ejercicio número 6. Vamos con el ejercicio número 7, que dice, mostrar los 7 primeros registros de la tabla catálogo. Listo, voy a copiar otra vez este ejercicio que nos va a servir de mucho para el siguiente ejercicio y así ahorramos tiempo. Entonces, nos dice que seleccionemos los 7 primeros registros de la tabla catálogo.
Listo, no necesitamos un init time y necesitamos seleccionar todos los datos de la tabla acá. Logo. Y tenemos que delimitar límites desde 0 hasta 7 para que se muestren solamente los 7 primeros registros. Con esto estarían, porque en resultado ejecuto la sentencia, le paso la conexión, sí, con esto estaría, ejecuto y aquí tenemos los 7 primeros resultados de la tabla, eh, catálogo. Este sería el ejercicio número 7. Bien, para la segunda parte de esta tarea, se nos viene planteado ya un poco de código, donde se está utilizando una librería tabula.io y se está utilizando un módulo with PDF de esta librería. En una variable documento se le está agregando lo que lee un PDF, todas las páginas, y se les está separando en dos variables, lo que viene en este dataframe, y se nos pide unir los datos resultantes a partir de df1 y de df2 en una sola tabla y exportarlos a Excel. Entonces, yo he copiado, he hecho la instalación de esta librería y he copiado el código que nos viene en la imagen. Lo que hace básicamente es leer este documento PDF, que por cierto lo he copiado en la carpeta en la que estoy trabajando, y este documento viene con una tabla, incluye una tabla dividida en dos hojas. En la primera hoja, una parte de la tabla y en la segunda, la otra parte. Ahí radica el problema y el valor del ejercicio. Entonces, en el documento, en el DF1 o en el Data Frame 1, como se intenta llamar aquí, voy a ejecutar esto. En el Data Frame 1 tiene solamente la primera parte de la tabla, que es el registro número 20, con las cabeceras. Pero en el DF2 o en la variable DF2 está, no están las cabeceras y eh, Pandas lo que hace es tomar, o esta librería lo que hace es tomar el primer dato de la segunda parte de la tabla y convertirlo en cabeceras. Entonces, esto sería un error. Eh, lo correcto sería que vuelva a generar las tablas, sin embargo no lo hace, entonces vamos a resolver esto. Entonces estaríamos perdiendo este dato y convirtiéndolo en datos. No podemos unirlo directamente porque van a haber datos nulos, van a haber varias cabeceras y todo eso. Entonces, he investigado la librería tabula.py en la documentación oficial y he encontrado que, entre otras cosas, como por ejemplo que esta librería utiliza Java, eh, y se le puede pasar un objeto con Java Options. Hubiese sido genial que alguien nos diga que esta librería utiliza Java para no perder tiempo antes de la instalación e instalar Java antes de utilizarla. Pero bueno, sin embargo, se ha encontrado que esta librería, esta función de read PDF utiliza, se le puede pasar un objeto con Panda Options, eh, que indicaría que sería un diccionario. Y le podríamos indicar que no lea las cabeceras, es decir, que todo lo que viene dentro lo trate como dato. Me parece esta la solución más sencilla, entonces esto es lo que voy a hacer. Voy a, en una variable, perdón, en la variable documento donde estamos leyendo el documento, voy a pasarle este pandas, pandas options. Y le voy a pasar un diccionario, un diccionario con el atributo header con, con el valor none. Esto para leer los datos sin las cabeceras. Entonces ahí al imprimir los data frames de F1, de F1, estaría imprimiendo ya sin las cabeceras. Y el primer dato serían las cabeceras que tiene la tabla. Entonces esto es mucho más fácil de manipular. Entonces, ahora voy a unir en una variable de resultado o result, voy a unir los dos data frames desde pandas utilizando pandas.concat. Le voy a pasar una lista con el data frame 1, con el data frame 1 y con el data frame 2, o con los variables. Para mí no son data frames, son tablas. Bueno, con el data frame 1 y el data frame 2, y le voy a pasar el ignore
index como true para que no haya problemas, para que concatene los índices también, que no se vuelvan a repetir. Entonces, eh, con el data frame 1 y data frame 2 dentro de esta variable result estarían unidas ya las tablas, que es uno de los requerimientos del ejercicio. Entonces, están ya unidas las tablas. Sin embargo, no tenemos las cabeceras correctas porque las cabeceras están tomadas como el primer dato, el dato cero. Entonces, para resolver eso, voy a borrar esta salida. Lo que voy a hacer es en una variable headers, voy a tomar el valor cero de o sea, voy a tomar las cabeceras de la tabla. Entonces, en headers, le voy a poner que me muestre el result.columns. Aquí ya tendría entonces todas las columnas, perdón, no es de este. Tengo que utilizar ilog de el data frame y tomar el valor cero. Ahí sí. Entonces, en headers tendría las cabeceras. Vamos a mostrar result, hay que poner la T. ¿Dónde está más escrito? Me escribí. Listo. Ahí tenemos las cabeceras de nuestra tabla. Ahora, lo que voy a hacer es sobreescribir el data frame eliminando el dato número cero que serían las cabeceras. Esto no nos sirve. Entonces, en result voy a poner, eh, voy a sobreescribir result, pero desde ilog que me tome el valor solamente desde el dato uno en adelante. Entonces, ahí en result ya no tendría las cabeceras. Vamos a mostrar el result para ver que estamos haciéndolo bien. Sí. Entonces ya no aparecen las cabeceras aquí porque están almacenadas en headers. Ahora, lo que tendría que hacer es cambiar estas cabeceras 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por las cabeceras que tengo almacenadas en la variable headers. Entonces voy a reescribir result y le voy a decir que el result va a va a rename, va a renombrar las columnas. Estas columnas eh, reciben, este parámetro recibe un diccionario con lo que se quiere cambiar y con lo que se va a cambiar como clave y valor. Sin embargo, ese diccionario yo no lo tengo, solamente tengo la variable headers, donde está como lista las variables que les quiero poner. Entonces, para eso voy a crear un diccionario aquí. Y con la variable zip, recordemos que zip crea diccionarios a partir de dos listas. Entonces, a esta lista le voy a este zip le voy a pasar la lista, lo que tiene result como columnas en este momento, que serían 1, 2, 3, 4, 5 columns. Y también le voy a pasar los headers. Entonces, ahí estaría reemplazando el 0, 1, 2, 3, 4, 5 por lo que tengo en headers. Voy a mostrar el result para ver que haya quedado bien. Listo. Entonces, ahora tengo todos los datos del data frame en una sola tabla y también conservan sus cabeceras. Ya tengo el data frame. Ahora, ya tengo un data frame. Ahora es cuestión de exportarlo a Excel. Entonces, para eso voy a crear aquí una variable, en una tabla, en una nueva línea de código. Le voy a agregar result, que es nuestra variable que tiene el data frame, to Excel. Excel. Y le voy a pasar el nombre del archivo que le quiero guardar. Me parece que no tenemos ningún requerimiento. No hay requerimiento del nombre. Entonces le voy a poner tabla.xls, que sería así como salimos para Excel, como exportamos esto para Excel. Entonces voy a correr esto. Vemos que está corriendo, me sale un error que dice xlsx, perdón, está al revés. ¿Dónde está la ejecución? Esto no es así, sino así. Entonces, corro, vemos que ya corrió. Entonces, en la carpeta
ya debe estar tabla.xml. Le voy a dar un clic para abrir. Dice que Pandas no le puede abrir esto, sin embargo, déjenme ver si la carpeta está cerca. Análisis, tarea 3.2. Aquí tendríamos el Excel con los datos en un solo data frame unidos. Eso sería todo por este video. Agradezco mucho su atención. Hasta pronto.